¿Los ricos importan más que los pobres? ¿Deberías tener empatía? Hola, ¿qué tal gente? El día de hoy hablaremos sobre un tema un poco delicado, quizás complicado a tratar, espero que les guste el video. Yo soy el sujeto NPC, comencemos. Hoy hablaremos sobre el submarino Titán, al cual los medios oficiales han anunciado que ya ha sobrepasado las 96 horas previstas de las reservas de oxígeno dentro del submarino, por lo que difícilmente se podría hallar algún superviviente. Este tema ha causado mucha controversia, ya que es una noticia no tan común. Saber que 5 personas multimillonarias pagaron por un viaje de exploración / entretenimiento al lugar donde quedaron los restos del Titanic, es una noticia muy llamativa. Primero, ¿quiénes serán los que estaban adentro? Comencemos con Stockton Russ, el CEO de la compañía OceanGate, quien manejaba el submarino y es la misma compañía que prestaba estos servicios turísticos. Como se sabe, era el piloto del submarino Titán y contaba con experiencia de años siendo un buzo experimentado. Paul Henry Nargeolet, un buzo con décadas de experiencias explorando el Titanic, director de investigación submarina en RMS Titanic Inc., compañía que cuenta con el derecho exclusivo para rescatar artefactos del famoso Titanic. Hamish Harding, aviador británico, empresario aventurero de 58 años y dueño de una compañía llamada Action Aviation, que compra y vende aviones, incluidos los jets de negocios. Sazada Dawood, empresario pakistaní, y su hijo Suleiman, pertenecientes a los Dawood, una familia de empresarios pakistaní. Dawood Hercules Corporation abarca el mercado de los petroquímicos, fertilizantes, alimentos y la agricultura. ¿Cómo es que llegaron allí? Estos multimillonarios estaban en un viaje de exploración para ver el desgaste del famoso barco Titanic. Pagaron $250,000 por persona para poder abordar el submarino. También el mismo dueño de la empresa fue con ellos. Después de 1 hora y 30 minutos de descenso, se perdió comunicación con el Titán. Lamentablemente las cosas no salieron como se esperaba. A la hora y 45 minutos de descenso ocurrió una implosión al interior de la nave, lo que terminó con la vida de la tripulación. Se perdieron 5 vidas, fue su último viaje, descansen en paz. ¿Cómo terminó todo? Pues como se ha dicho, hubo una implosión. La presión del submarino recibida por la profundidad del mar fue mucha más de la que el transporte pudo soportar, ocasionando la implosión de la nave. ¿Y cuál es la diferencia entre explosión e implosión? Pues la principal diferencia es que en una explosión la energía va del centro de un objeto hacia afuera, hacia todos lados. Y en una implosión la energía va de afuera hacia adentro, como una taza que se llena de agua. Es por decir un hundimiento hacia dentro de las paredes de un recipiente cuya presión es inferior a la del exterior. Todo ese peso llegó a comprimir al submarino. Se dice que quizá fue algo muy rápido, unos 40 milisegundos, un segundo tiene 1000 milisegundos, fue algo muy rápido, por lo que se dice que los exploradores no sintieron dolor. Espero que haya sido así. Sin embargo, también puede ser que momentos antes tuvieron advertencias de lo que se aproximaba. Pudieron haber escuchado el crujir de las paredes, pensando en lo peor, sintiendo temor, siguieron con su descenso, hasta que al final sucedió la implosión. Hasta que no salga información oficial no podría asegurar lo que en realidad pasó. Le dice esa mamada, pinche viejo baboso, deje de desinformar a la gente, a la verga. Para la próxima verifique su fuente, hijo de su puta madre. Esfuerzo sin valor. Ante el accidente del Titán se habían desplegado medios de salvamento y de búsqueda. Oficialmente fueron buscados por 4 buques, sonoboyas, barcos públicos y privados, 10 helicópteros de Estados Unidos, un robot submarino francés y 2 aviones de Canadá. Parece que todos los recursos disponibles con los que podían contar, son multimillonarios y obviamente sus empresas y familias, podían disponer libremente de todos sus recursos para encontrarlos. Aquí una imagen que resume los barcos usados. Uno de los aviones de Canadá pudo recoger sonidos submarinos a intervalos de 30 minutos en la zona donde se extravió el sumergible turístico, por lo que surgía una esperanza de que fueran ellos. Sin embargo, no fue así. Yo me pregunto entonces, ¿qué fue lo que se captó que sonaba cada 30 minutos? El Internet. No hay que dejar de lado que el Internet ha estado muy atento al suceso, por lo que de fondo tendré varios videos que he visto, que están muy enfocados al por decirse humor oscuro. Es Internet, así que te puedes encontrar de todo aquí. Muchos se burlan de que los ricos se murieron por mero entretenimiento, lo cual en parte es cierto, ya que esta exploración en grupo se hacía para obtener ganancias y sustentar sus demás proyectos. Antes era en solitario tomando nota del desgaste del barco Titanic,
pero los costos por hacerlo eran muy altos, por lo que se les ocurrió ofrecer este servicio de exploración en grupo. Cuestiones. Algo que me pregunto es, ¿qué pasó con los cuerpos? ¿Los huesos al momento de la implosión se pulverizaron? ¿Los órganos fueron encontrados o habrían sido consumidos por los animales marinos? ¿Ocultan algo? Esta empresa privada tuvo 2 ex empleados que habían mencionado que el submarino no contaba con las condiciones por ley para poder usarse, ya que no se le habían hecho las pruebas necesarias para asegurar que estar dentro del submarino fuese seguro. David Lackridge fue uno de ellos. Él era director de operaciones marinas de la compañía del 2016 al 2018, afirmó que fue despedido injustamente, en 2018, por plantear preocupaciones sobre la seguridad del Titán. Mencionó que no se realizaron pruebas en el casco del Titán para comprobar delaminaciones, porosidad y cuestiones de adherencia dentro del submarino, debido al grosor del casco que era menor del requerido. Cuando Lackridge planteó la cuestión, se le dijo que no existía equipo para realizar tal prueba. La compañía al final lo demandó, alegando que compartió información confidencial y que utilizó a la compañía para obtener asistencia de inmigración y luego fabricó una razón para ser despedido. El casco solo se había construido con un espesor de 12,7 centímetros, afirmó, y dijo a CNN que los ingenieros de la empresa le habían dicho que esperaban que tuviera un espesor de 17 centímetros. Otro ex empleado de OceanGate que trabajó para la empresa durante el mismo periodo, tenía preocupaciones similares, dijo, hablando con CNN bajo anonimato, porque no está autorizado a hacer declaraciones públicas sobre el tema. El ex empleado empezó a preocuparse cuando llegó el casco de fibra de carbono del Titán, compartiendo las preocupaciones de su compañero sobre el grosor y adherencia del casco, en su conversación con CNN. Dijo que durante su tiempo en OceanGate surgieron más preocupaciones por parte de contratistas y empleados, y Russ se puso a la defensiva, evitó responder preguntas durante las reuniones de todo el personal. Quien diría que desde la creación del submarino, este ha causado problemas, al final no pudieron hacer nada contra la compañía, a la empresa presuntamente no le importó nada de eso y los removieron de sus puestos. ¿Mando de Xbox? He visto en muchas partes que se dice que se usó un mando de Xbox para dirigir el submarino, aunque el mando es parecido, no se usó ese, se usó un mando de control de la marca Logitech, el modelo F710, el cual salió a la venta en el año 2010. Esto puede sonar raro, pero llega a ser común que se usen controles de consolas para manejar equipamiento militar, esto para facilitar su uso y que sean algo más intuitivos para el usuario. ¿De qué lado estás? Con esta situación, el Internet se dividió en 2 bandos, los que lamentaban la situación. Qué triste que se hayan perdido y que hayan terminado así. Y por otro lado están los que se burlan de la situación. 5 multimillonarios perdidos que querían conocer al Titanic, y que terminaron conociendo a toda la tripulación, jajajajaja. Titanic, 2, gente rica, 0. Confiaron en una empresa privada, que no contaban con una certificación de seguridad, que curiosamente no cumplían con todos los lineamientos de ley corrupción, What's this? Huh? What's this? ¿Deberíamos tener empatía por las personas ricas? Casi al mismo tiempo que se daban noticias sobre el Titán, se daba información sobre una tripulación en Grecia cargada de más de 700 personas migrantes de bajos recursos, que iban rumbo a otro país para tener una mejor vida. Sin embargo, la noticia del submarino opacó a la otra noticia. Varias personas al final perecieron en un barco que ni siquiera tenía un nombre, aproximadamente 100 niños iban en el mismo barco, aunque no se sabe si algunos de estos infantes terminó pereciendo, mientras que todos estaban centrados en la historia de unos multimillonarios perdidos. Si les soy sincero, esta es una situación algo extraña para mí, como las cosas extrañamente se relacionan. Una curiosidad es que Mr. BXT había sido invitado al mismo viaje, él rechazó la invitación, pero de haber aceptado el viaje, tendríamos una pérdida más, la pérdida de un creador de contenido y filántropo, todos se habrían vuelto locos. Otra cosa que me deja pensando es, ¿cuál será el impacto de las vidas perdidas en el futuro? Será cuestión de ver qué sucede después. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Te leo en los comentarios. Hasta aquí el video. Si te ha gustado el video dale a like y suscríbete, te lo agradecería mucho. Tengo más videos, que de seguro algunos será de tu interés. Si te interesa puedes darte una vuelta por mi canal. Sígueme en mis otras redes. Se despide el sujeto NPC. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Bye carita riéndose.